Hola, buenos días. Estamos en Conversaciones que Siembran, un espacio hecho para ustedes, para que podamos tener testimonio, palabra de lo que Dios trabaja con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy especial que le estamos dando continuidad con una mujer muy especial, muy hermosa, que es Andrea Iglesias. Ya habíamos platicado con ella en una conversación anterior y la verdad que en lo particular a mí me quedaron muchas ganas de seguir con esta conversación del tema de maternidad. Y es un tema muy sensible, lo sabemos, pero el compartir este testimonio, el compartir esta palabra, es únicamente sentir cómo Dios trabaja en personas tan comunes como nosotros, como cualquier otra, y a pesar de que pudiéramos estar viviendo situaciones difíciles en nuestra maternidad, Él nos acompaña en cualquier situación que estemos pasando. Entonces espero que disfruten mucho esta conversación. Les mandamos un abrazo. Vamos a continuar, Muy Andrea. bien. Ay, muchas gracias por tenerme de vuelta y seguramente va a ser también de mucha bendición. Sí, amén, amén, que así sea. Pues vamos a comenzar. ¿Cómo es un día con Andrea como mamá? Ay, creo que a veces siento que se puede ver como que caótico, pero siento que todas podemos decir lo mismo en el sentido que siempre estamos corriendo de arriba para abajo, haciendo un millón de cosas a la vez. Se siente como si estuvieras corriendo como un maratón, ¿no? Como que tienes que seguir, no puedes parar, pero a la vez, aunque puede ser como que caótico con todo lo que conlleva, también es sumamente hermoso y es lo más gratificante que he vivido en mi vida, yo creo que podría decirlo así. Y es algo que siempre está como que en un constante, te reta, te hace más humilde, Sí. te hace ver como que tu realidad, tu humanidad, tu tanta imperfección que puedas estar experimentando en tu vida, pero a la misma vez como que Dios, o al menos así lo ha hecho conmigo, creo que Dios lo usa para recordarme cómo no me está pidiendo que pueda con todo, que logre hacerlo todo, que siempre esté como que malabareando con todas las cosas y que nunca se me caiga nada y porque al final de cuentas sí es agotador, como que más que nada mentalmente, ¿no? Como Sí. que tener todo en orden, tener que cubrir todas las necesidades de todos y puedo ver eso, pues que Dios me ha enseñado que, que mis fuerzas no bastan, ¿no? Mis fuerzas no bastan para hacer todo lo que quiero hacer, cubrir todo lo que quiero cubrir, poder lograr con mis hijos, en mi familia, todo lo que quisiera o anhelaría hacer. Sé que no lo puedo hacer mis fuerzas, entonces es como que un constante recordatorio cada día de dependes de mí, dependes de mis fuerzas, dependes de lo que yo puedo hacer en ti y creo que es eso. Creo que mi maternidad se ve así como que es un constante recordatorio de no soy yo, eres tú, yo no puedo sola, pero tú estás conmigo y creo que así lo he visto yo, es una combinación de caos combinado con hermosura, pero también creo que no lo cambiaría, pues como que no cambiaría nada de ese caos, no cambiaría nada de lo que he vivido. Como hablábamos la vez anterior, había cosas difíciles, pero también cosas muy hermosas. Entonces todo eso te ha traído como que hasta el punto donde estás hoy, ¿no? Entonces dices, bueno, si el Señor me permitió recorrer este camino, pues no cambiaría nada porque lo he visto, ¿no? Lo he visto acompañarme en este camino. Así es. Así es, qué hermoso. Oye, y eso cuando platicas en el tema de no soy yo, o sea, no son mis fuerzas, sino las fuerzas que tú me das, a mí también me conecto con Ujú. esa frase que me dices, porque eso pasa normalmente en las pequeñas cosas que vivimos con nuestra maternidad, ¿no? Yo, ¿cómo es la maternidad, Soraya? Digo yo, ¡ay, no! O sea, eh, está llena de caos, está llena de esfuerzo, está llena de ganas de salir adelante, Ujú. de decir, ay, o sea, ¿cómo nunca había visto que podía reaccionar o que podía hacer lo que puedo hacer ahorita en muchas facetas, ¿no? Porque tanto decir, ay, o sea, ¿cómo puedo desesperarme, ¿no? A veces nos desesperamos. ¿Cómo puedo enojarme? Y muchas veces a mí me dicen, Zoraida, pero si tú eres muy tranquila, me recuerdo que siempre me decían, Zoraida, es que Zoraida no, nunca se enoja, ella es muy tranquila. Y
Y así lo creía yo también, hasta que Dios realmente confronta tu corazón, Sí. ¿verdad? O sea, cuando dices tú, o sea, y en eso voy a esa frase que Ujú. dices, pues no están en mis fuerzas, o sea, no está en lo que yo creía de mí, en lo que pensé que había terminado y decir, ya es momento, sí, voy a ser mamá y pues he pasado tantas cosas y voy a tratar de ser la mejor mamá, porque siempre ahora siendo mamá decimos en el intento de ser mamá todos los días, pero pues previo yo sí traía esa idea de, no, yo voy a ser la mejor mamá, Sí. ¿verdad? Siempre decimos eso. Ujú. Y es muy bonito y es perfecto porque traemos esa motivación y yo creo que cuando Dios dice, tú traes la motivación, entonces como mamá traemos motivación de querer hacerlo mejor, pero volvemos a esto, no va a ser en nuestras fuerzas, Ujú. va a ser en el proceso en el que Dios nos está sumergiendo para que podamos hacerlo y llevarlo al propósito que Él tiene, ¿verdad? Así es. Entonces digo yo, wow, o sea, ahorita que dijiste eso me conecté muchísimo, porque recuerdo eso, pues recuerdo el cómo era Zoraida antes de ser mamá, muy tranquila, muy amorosa, muy, nunca se enojaba, pero para nada. Y ahora vengo a confrontarme en esta toma de decisiones Ujú. día a día y cómo pedirle discernimiento a Dios, decirle, Señor, dame discernimiento porque yo trabajo mucho bajo qué luchas sí las voy a enfrentar y las tengo que enfrentar con Ujú. Dios y cuáles necesito como abrir una brecha de espacio en mi hija para que él también conecte con Dios, digo yo. O sea, no ser como que yo constantemente estarle porque de repente puedo sentir que mi maternidad se vuelve como soldado, no sé cómo puedo Sí, te decirlo, o sea, entiendo. que Ujú. no quisiera, o sea, digo, porque en mi conocimiento y en lo que yo he vivido en mis procesos, pues digo, en mis procesos he vivido tantas cosas que sé que pueden ser malas, que sé que pueden llevar a diferentes cosas y lo quiero a veces como que llevar a lo que ella pudiera estar haciendo y digo yo, no, o sea, entonces cada minuto sería esto no, esto no, esto no. Y recuerdo cómo Dios lleva su paternidad con nosotros y digo, Dios no me está como que sujetando en todo momento. Siento como que Él ha liberado un espacio y decir, Zoraida, vas a vivir un proceso. Esto hay que transformarlo, esto hay que cambiarlo. Vas a vivir un proceso en mí, Ujú. conmigo. Y es difícil a veces soltar ciertas cosas porque como lo decías, quisiéramos tener como el control de todo, Ujú. llevarlo todo a cabo y decir, eh, todo lo puedo y todo lo puedo hacer. Y sí lo podemos hacer porque somos mamás y porque Dios nos ha dado la fuerza, pero nunca soltándonos, y vuelvo a lo que dijiste Ujú. en esa frase, nunca soltándonos de las fuerzas que Él nos da. Sí, yo también me identifico mucho en eso, en el sentido de que a veces quisiera ahorrarle a mi hija como los procesos, ¿no? Esos procesos de aprendizaje y decir como que solo haz las cosas así Sí, ya. O sea, sí te van a salir bien, pues, sí, pero como que me cuesta mucho a veces recordarme a mí misma que está pequeña, que o sea, su cerebro es lo que está haciendo en este momento, absorbiendo, aprendiendo, y ella no aprende solo porque le dices esto así y ya. Como que ella también se cuestiona, ella también quiere saber por qué, y es lo que decías, Dios no te tiene como que así sujeto, o sea, Dios te deja pasar por procesos, Dios te deja que aprendas y que veas consecuencias y que veas también cómo su amor te sostiene a pesar de las consecuencias. Y creo que me falta, ¿no? Yo sé que me falta mucho en el sentido de tengo que tal vez dejarla hacer más y simplemente saber que a veces sí tienes que intervenir como Dios lo hace, ¿no? A veces sí, Dios dice no porque te estoy cuidando de cosas que tú no puedes comprender aún y es lo que nos toca hacer, ¿no? Y creo que también lo mencionabas respecto a los límites la conversación sí, pasada, pero a veces también, y creo que eso me cuesta mucho, como que quisiera que no enfrentaras consecuencias, por eso es como que te quiero retener, te quiero tener ay, aquí sí. y solo escúchame, pero a veces sí tengo que dar ese paso atrás y decir como que tal vez te toca aprender como que experimentándolo, ¿no? Y saber que a pesar de que, no sé,
se pueda caer, ok, yo también estoy ahí detrás de ella para abrazarla, para confortarla, para decirle como que, ok, todo va a estar bien, te caíste, pero aprendiste esto, esto y esto. Y no sé, pues creo que es algo que me No, es bien cuesta, difícil. es muy difícil, sí. Yo sé. Y como que de alguna manera me encanta esto porque, ok, te escucho a ti, digo, ok, no soy la única, pues no soy la única que a la que le cuesta esto, no soy la única que batalla con ese tipo de cosas, porque es muy dada la comparación, ¿no? O sea, como que la comparación creo que es uno de los mayores Retos que vivimos. armas que también el enemigo Sí. usa para tratar de derribar o destruir o meter alguna semilla de amargura o lo que tú quieras, ¿no? En nuestra maternidad. Entonces, como que el hecho de, "Ay, te Sí. pasa, me pasa, te Sí, pasa". sí. Entonces también eso como que conforta un poco el corazón y decir, ok, no soy la única que está pasando por esto, pero Dios también tiene un motivo o un propósito en el hecho de que nos enseña a atravesar este tipo de retos, ¿no? Sí, sí, así es. No, y te comprendo al 100% que es muy difícil poder soltar un poco la jerarquía en Dios. Él la tiene en nosotros, Él la tiene en la maternidad, Él la tiene en absolutamente todo. Pero a veces como mamás pues decimos, no, yo tengo que hacer esto, y así tiene que ser, pero recordemos que en nuestra debilidad Él se glorifica. En nuestra debilidad encontramos todavía más gracia de la que ya nos ha dado. Así es. Y no porque debe haber una debilidad, pero como seres humanos hay debilidades. Y creo que también es importante cuando Dios nos muestra las de nuestros hijos, nos permite conocerlos, nos permite estar cerca de ellos y no asustarnos, que carnalmente sí pudiéramos sentir miedo, pudiéramos sentir tristeza, pero Él, yo creo que siempre, bueno, a lo que voy, que siempre si miramos a Él, vamos a saber que pase por lo que pase nuestros hijos, van a estar bien, van a estar salvos, van a estar llenos del Espíritu Santo acompañados, van a estar cuidados. Y como lo acabas de mencionar, hay herramientas que el enemigo trata de utilizar para robar una maternidad llena de paciencia, llena de amor, llena de santidad, llena de Dios. El enemigo trata de apartarnos de eso. Y es ahí donde nosotros, y nos vamos a casi a ir a las dificultades, ¿no? Es otra de las temas que traíamos, las dificultades a las que nos enfrentamos como mamás. ¿Cuáles son? Yo creo que mi reto más constante en mi maternidad soy yo. Y a lo mejor si me hubieran preguntado esto antes de ser mamá, seguramente hubiera pensado que respondería como, no sé, ay, ¿cómo los educas? ¿Cómo? Algo respecto a ellos, ¿no? Como que mi reto iba a ser algo de ellos. Pero la realidad es que ahora que lo vivo, sé que mi reto soy yo. Sí. Y yo creo que conecto con eso. Y digo, no estamos aquí porque pretendemos tener los grandes consejos de maternidad y que somos las mamás perfectas, nada, o sea, creo que sé que soy la mamá más imperfecta que existe y lucho con ese pensamiento, pues lucho con ese pensamiento de es que no soy suficiente, es que me enojo, es que me desespero, es que pierdo la paciencia, es que por qué contesté así o por qué hice esto, porque simplemente no me callé y escuché y estuve presente y ya, porque tenía que decir. Entonces ese es mi reto. Mi reto soy yo, mi reto es mi carácter. Nunca nada en la vida me había confrontado tanto como lo ha hecho la maternidad y que Dios la ha usado para confrontar mi carácter. Y en el hecho de decías, sí somos débiles, somos imperfectos y es nuestra naturaleza como la humanidad, ¿no? O sea, y eso no se va a acabar porque como lo dice la palabra, o sea, vamos a ser perfeccionados hasta el día de que estemos con Jesucristo. Pero también Dios no pretende que seamos iguales siempre. Siempre nos tiene como que en este constante crecimiento, pero ha sido como que, como que esta lucha tan difícil de decir, ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Porque simplemente no fui hecha con la paciencia incluida. ¿Qué digo? Ya está, pues eso es algo que también me he recordado, que los frutos del Espíritu ya están en mí.
pero simplemente es mi responsabilidad ponerlos en práctica. Entonces no es solo pedir, Dios, dame paciencia, pues como que ya te di paciencia, pero o sea, también te pongo en situaciones donde tú tienes que ejercerla, donde tú tienes que practicarla. Entonces eso ha sido como que mi lucha constante, mi reto constante, yo. Ay, qué luchar hermoso, conmigo, Andrea. luchar Me conmigo, luchar con mi consta. carácter, luchar con como que, no sé, como que cualquier cosa que a lo mejor que no sale como tú querías, me desespero, pierdo la paciencia muy rápido, que la gente también diría como que, ¿qué? Tú te enojas, eres muy, si no, si tú eres muy paciente, lo que sea, pero la realidad es que no, y mi maternidad saca como que mi verdadero yo, ¿no? Pero también sé que Dios lo expone con la intención de te voy a trabajar, te voy a moldear, si te tengo que destruir para volverte a hacer, lo voy a hacer porque te amo. Y me he dejado como que destruir continuamente porque yo sé que me ama, porque yo sé que lo está haciendo para que yo sea una mejor mamá, una mejor hija, una mejor esposa, una mejor amiga, una mejor hermana, pero también lo hago con la conciencia de estoy pasando por esto difícil que me está confrontando y me está manteniendo en humildad de decir te necesito constantemente, pero porque el beneficio no solo como que queda en mí, sino quedan mis hijos, quedan las personas que me rodean. Entonces me encanta tener esta mentalidad de decir que los procesos en los que Dios nos mete no solo son para beneficio propio, sino bendicen a los que te rodean y a los que puedan escuchar ese testimonio, ¿no? Así es. Entonces yo sé que mis luchas y mis procesos de este momento, que me cuestan mucho, que me cuestan lágrimas, porque no quisiera tener que atravesar por eso, pues no quisiera tener que pedirle perdón a mi hija porque le grité o porque contesté mal, porque quisiera que simplemente eso no hubiera sucedido, ¿no? Y que siempre le hubiera hablado súper bonito y ya, y no pasa nada. Pero aprendo en el retener mi lengua, aprendo en el pedir perdón, que como también lo mencionamos la vez pasada, o sea, ellos merecen ese perdón, no porque yo soy la mamá, yo no tengo que decir perdón, no porque yo soy la mamá, yo siempre estoy bien. Muchas veces yo estoy mal y ella muchas veces merece esas disculpas, ¿no? Y en eso también le enseño, en eso también ella aprende a disculparse, en eso también ella aprende a reconocer sus errores. Entonces, como que cuando me alejo un poco de la situación y dejo mi frustración de, ay, ¿por qué soy así? ¿Por qué no soy una mejor mamá? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Puedo ver que aún en esas dificultades Dios obra y Dios tiene propósitos buenos en eso, ¿no? Como es enseñarle a mi hija, que ella vea cómo Dios trabaja conmigo y cómo yo me dejo moldear y cómo yo me dejo trabajar y reconozco esa debilidad y aún así no dejo de saber que soy amada por Dios a pesar de que Dios me corrige a mí y que ella pueda saber que a pesar de que yo la puedo corregir a ella, ella no deja de ser amada. Entonces es como que este ciclo sin fin donde me dejo ser hija y dejo que Dios sea mi padre y que haga lo que tiene que hacer como mi papá y que me instruye y me corrige, pero lo hace en amor y es como que lo que aprendo con él sé que tengo que irlo a replicar, ¿no? Entonces también es esta paz de, bueno, no lo sé todo, nadie me enseñó a ser mamá, a pesar de que puedo ver a mi mamá o puedo ver a otras mamás, la realidad es que cuando tú lo estás viviendo te sientes como que en blanco, ¿no? Pero tienes esta constante relación con el Padre y lo ves a Él como tu Padre, este Padre bueno y este Padre perfecto, entonces sabes como que, ok, yo no soy perfecta, yo tengo mucha debilidad, pero lo tengo a Él y puedo como que replicar lo que Él hace en mí, lo puedo hacer con mis hijos, ¿no? Sí, y amén, que así sea siempre. Y así es, o sea, todas, y ahorita que decías que podemos observar a otras mamás, en lo muy particular, la verdad, en lo muy particular, yo a veces me pongo a meditar y digo, porque a veces leemos, ¿no? Leemos libros, nos ayudan, claro que sí, hablábamos de la información que es muy buena, pero algo que yo pudiera decir es cuando te tranquilizas, tomas un tiempo para ti y observas cómo Dios obra en tu hija y cómo está obrando en ti en ese momento. Y ahorita que decías, cada mamá, aunque nos observemos, realmente no pudiéramos compararnos, porque Dios tiene un propósito en cada maternidad
totalmente diferente y Dios ha diseñado cada hijo y cada madre de forma diferente en la que vamos a vivir retos totalmente diferentes y Dios, como lo dices tú, nos está transformando día a día. Ujú. Día a día, en pequeñas cuestiones. Ahorita como le decías, recuerdo, esta es el alfarero y digo yo, él nos está reconstruyendo y destruyendo lo que él sabe que no necesitamos más, lo que a lo Ujú. mejor se empezó a crear desde un punto en que no sabemos en qué punto se empezó a crear, en la infancia, en la adolescencia, y, y Dios vio ese dolor, Dios vio esa desesperación, Dios vio esa tristeza en nuestros corazones y nos da el regalo más hermoso de vivir la maternidad y decir, aquí vamos a transformarte, aquí vamos a crear una nueva Andrea, a crear una nueva Zoraida, porque hay un propósito ahora totalmente Ujú. diferente en nuestros hijos. Sí. ¿Y cuál sería de las mis dificultades? No, no, los que me conocen van a decir, ah, no, sí, bien tranquilas, bien serias, bien, pero yo me he confrontado mucho también a la impaciencia y me he sumergido muchas veces en el creer que la forma en la que yo pudiera, o sea, carnalmente, hacer algo de decir, ah, no, mi amor, esto no. Eh, y sostenerme, el quererme sostener en una decisión que muchas veces va en la desesperación de vámonos rápido, porque Ujú. rápido, ¿por qué? Porque la prisa la tengo yo, ¿verdad? Ujú. No ella. Vamos a hacer esto, vente, vente, vente. Pero, o sea, y mis dificultades con las que yo voy en el día a día a veces, y observo cómo Dios obra a través de mi hija y me dice mi hija, ¿y por qué rápido? ¿Y por qué? Y, mamá, pero quiero ir despacio. Y el famoso cuestionamiento, porque yo creo que estamos en una edad, bueno, cuando los pequeños que están en una edad muy chicos, entran en el ¿por qué, mamá? Ujú. ¿Por qué? Pero es, mi amor, porque necesitamos hacer esto, porque mi mamá tiene que llegar ahorita a las 8, ya faltan 20 minutos. ¿Por qué, mamá? Pero es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y antes era así como que, me bloqueaba y yo, bueno, ahorita no es momento de contestar preguntas, más tarde. Y de una forma muy educada, pero le estoy como que parando esa Ujú. inquietud que ella tiene y vámonos recio, porque a eso voy, a querer regresar en mi situación carnal, ¿no? De decir, no, y vámonos recio porque ya nos Ujú. tenemos que ir. Y, y cuando llega la noche y veo cómo Dios va obrando en mí en el transcurso del día cuando no está ella y veo cómo en otras personas también vamos deprisa y a veces no nos saludamos y digo yo, ay, o sea, y voy pensando, digo, ay, me hubiera detenido a saludar o, ay, qué bonito que aquella persona se detuvo a saludar. Voy sintiendo cómo Dios me va diciendo, ¿ves por qué no hay que ir deprisa? ¿Ves por qué no es Oh, sí. necesario, verdad? Y vas Ujú. sintiendo cómo Dios te va hablando en el sentido de decir, eh, no, o sea, de una forma práctica, como lo decíamos ahorita, Dios nos habla en cada instante. Y si nos permitimos escuchar hasta el pequeño detalle de decir, ay, o sea, me hubiera detenido a hacer esto, pero ando deprisa. Y te lo Ujú. vuelves a decir. Y es como que Dios sí, pero yo estoy aquí, ya deberíamos estar más tranquilos, y ya lo que hago es sentarme y digo, sí. Y como que recapitulo, ¿no? Todo lo que pasó en la mañana, todo lo que puede ser diferente en la tarde y cómo Dios nos puede dar esa oportunidad de, de que seamos herramientas para nuestros hijos. Ujú. Y no compararnos porque somos herramientas distintas para los propósitos que ellos tienen, creo. Y, y las dificultades siento que pueden ir pasando solo
si estamos en una constante comunicación con Dios y si hacemos pequeñas pausas. Ahora, por ejemplo, ella, ¿por qué mamá? ¿Por qué mamá? Y digo yo, bueno, el primer por qué. ¿Por qué esto, mi amor? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y me voy sintiendo más tranquila y ella también. Por supuesto que, como lo comentabas ahorita, tenemos también que empezar a aplicar límites como Dios los hace. Nos sujeta o nos dice un no o nos cierra una puerta, Ujú. nos cuida. Entonces sí, hay veces que, por ejemplo, en el tema de Ciara, ¿y por qué mamá? Comiendo, ¿no? Mamá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Yo, mi amor, ahorita es momento de comer, no es momento de hacer preguntas. Y como que es en un equilibrio, ¿verdad? De Ujú. buscar, de decir, ¿cómo podemos llevar nuestras dificultades a Dios? Que Él nos sumerja en los procesos que tenemos que pasar y cómo permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, en nuestra maternidad, para encontrar esos pequeños cambios, ¿verdad? Como Mm. decías tú, cambios en la desesperación, cambios en el enojo. Y una parte de la Biblia dice, comenta en la palabra, ¿no? No seamos prontos en la ira. Y a Ujú, veces la sí. misma desesperación nos lleva a enojarnos. Y como lo decías tú, yo creo que todas las mamás pasamos por eso. O sea, realmente una vez siendo mamá, descubrimos cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que no existían o que no las veíamos, que no Exacto, sabían, sí. que las pudimos controlar porque no habíamos llegado al punto en el que Dios nos ha forjado y ahora sí decir, estás en mis manos, no te preocupes, todo lo que viviste ahí atrás va a quedar atrás porque en mí eres una nueva criatura y puedes volver a hacer las Ujú. cosas distintas en Dios, confiando en Él, en su palabra, en lo que Él ha puesto como dones, porque también decíamos, bueno, nos es muy fácil como mamás decir, nuestras dificultades y, y cómo los vamos a enfrentar, pero también Dios ha puesto dones y yo veo dones en ti, yo sé que los tienes y esos dones son únicos y especiales para cuidar y proteger a tus hijos. Ujú. Entonces también debemos como recordar lo que Dios también nos ha dado y fortalecernos en ello y decir, bueno, pero Dios también me ha dado un don y parte de ese don ha sido como autoridad, de Ujú. decir, tengo la autoridad de poder cuidar, proteger a mis hijos y de guiarlos de manera correcta. Ujú. Y fíjate que siempre luchamos con esta idea, o bueno, algunas pueden identificarse con eso, ¿no? De no soy suficiente o no soy capaz, no esto, suelo fallar en esto. Y yo recuerdo que incluso antes de ser mamá, yo podía ver el Proverbios 31, ¿no? Donde habla acerca de la mujer virtuosa y decía, qué cosa tan más irreal. O Ujú, bueno, seguramente puede ser real en algunas mujeres, pero no en mí. ujú, Y estaba esta idea de, no, Señor, como que yo no, yo sé que yo no puedo ser eso, porque yo la leía y en lo que leía decía, pues es que yo no soy esto, yo no sé esto, yo no soy esto, a mí me falta esto, yo no logro hacer esto. Hasta que un día Dios me confrontó y me dijo, es que sí eres, o sea, es una esencia que yo puse en ti. O sea, que tú no la veas en este momento porque tal vez hay procesos que todavía necesitas pasar para que eso, como que ese fruto se pueda ver. No quiere decir que la semilla yo no la haya plantado ahí, ¿no? Y amén. puedo verlo ahora en mi maternidad, en el decir, a lo mejor, no sé, hace meses todavía seguía batallando con algo y hace unos días pasó una situación donde tal vez yo contesté diferente, ¿no? Como que ya no me ganó el enojo, la ira y pude practicar esa paciencia y ser sensible o dócil con mis palabras y vi cómo la situación fluyó muy diferente, ¿no? Y vi una respuesta diferente también en mi hija. Y luego como que ya pasa, ella se va, juega y yo puedo analizar y digo, a la nada, ¿en qué momento, ¿En qué en qué momento momento? llegué a esto? ¿En qué momento como que no reaccioné igual? Y es cuando te das cuenta que cuando dejas que el Espíritu Santo obre en ti, cuando dejas que el Espíritu Santo transforme tu corazón, puedes ver esos frutos y ya no se siente como que esta idea de esta mujer virtuosa o esta gran mamá, como Dios nos llama a ser a través de su palabra, ya no se siente tan lejano, ¿no? Porque empiezas como que a saborear los frutos, pero
un proceso y un trabajo que requiere humildad, que requiere dependencia, y puedes verlo. Entonces como que eso te llena también de mucha esperanza, de mucha satisfacción, y saber, ok, estoy aquí, ellos están aquí conmigo porque así lo dispusiste tú me elegiste para poderlos guiar en este plano terrenal, para poder amarlos, para poder cuidarlos, y también eres tú quien, como lo decíamos ahorita, constantemente me das la capacidad para hacerlo de una manera de los que ellos se sientan bien y satisfechos y puedan recordar a su mamá y decir, mi mamá no fue perfecta, pero me amó, me cuidó, me escuchó, me guió, me esto, lo otro. Y creo que ese es a lo que anhelamos llegar, ¿no? O sea, el hecho de saber, ok, no voy a ser perfecta, seguramente jamás lo voy a hacer, seguramente aun cuando ellos estén grandes voy a poder seguir fallando en algunas cosas, pero tengo esta constante ayuda del Espíritu Santo y yo sé que voy a ver transformación en mi vida y que esa transformación va a repercutir en la eternidad también de mis hijos, ¿no? Amén, sí, claro que sí, Andrea. Y es mantenernos en fe, es mantenernos en fe. Dificultades vamos a vivir todas, las vivimos todas en todo momento, pero como lo dices tú, confío en que voy a llegar al proceso y que va a haber eternidad en los resultados buenos, positivos que Dios tiene en ese proceso que nos va a dar, o sea, y va a ser eterno porque en el nombre de Jesús, cuando nosotros plantamos la semilla de la palabra en nuestros hijos, cuando nosotros estamos en ellos, cuidándolos y cuidando nuestro proceso, cuidando su proceso a través de Dios, no va a haber otro resultado más que hermoso, de crecimiento, de prosperidad, de armonía, de familias prósperas, llenas de Dios también por generaciones y por generaciones, porque así lo dice su palabra. Bueno, y todo esto nos lleva a la tercera pregunta, que es una pregunta muy bonita, está llena de esperanza, de palabra, y es de nosotras con mucho cariño para ustedes. No son consejos, son tips, pudiéramos decirlo, o consejos muy en general que pudieran encajar en cualquier situación que tú estés viviendo. No vamos a decir cómo dormir a los niños a las 7 de la noche, pero sí que hay esperanza, que Dios tiene propósito y que Él tiene más confianza de lo que a veces nosotras carnalmente podemos tener en nosotras y en nuestros hijos, de todo lo que se puede lograr. Así es. Pues yo pensaría en lo que a mí me ha enseñado, lo que he leído en 1 Samuel en el capítulo 1 acerca de la historia de Ana. Normalmente pues yo en otra temporada solo veía esa historia como, pues Ana tenía el anhelo de tener un bebé, el Señor se lo concede y lo entrega para servicio de Él, ¿no? Pero nunca había puesto atención lo que narra la historia antes de eso y cómo habla que cómo tenía esta rivalidad, dice la Biblia, con la otra esposa, porque la otra esposa tenía hijos y Ana no tenía hijos, entonces pues le hacía bullying en cierto sentido, ¿no? Esta mujer Ana. Y a mí me impacta porque lo veo ahora y digo, es muy fácil que como mujeres o como mamás empecemos a agarrar rivalidad con otras mamás, con otras mujeres o incluso pues con situaciones que pasan en la vida, ¿no? Y veo este ejemplo de Ana, como ella en lugar de ponerse al nivel de esta mujer y tal vez sacar su frustración en contra de ella o irse a pelear o ponerse al tú por tú, pues veo como Ana simplemente como que no sé qué habrá hecho, ¿no? En la cotidianidad de esta rivalidad, pero al menos lo que me enseña la palabra es como Ana simplemente, aún en su dolor, aún en la aflicción que ella tenía, va y lo pone a los pies del Señor, ¿no? Y se descarga en el Señor y en oración lo busca y le pide y ora y le dice, este es mi anhelo, este es mi deseo, sé que tú escuchas mi oración, ¿no? Y creo que eso es lo que yo le puedo aprender de ella, que en vez de muchas veces dejar nacer esta rivalidad, porque veo a otras mamás como ellas presentan esta maternidad perfecta, donde mis hijos se hacen esto y mis hijos no hacen esto y yo nunca esto y yo siempre esto, y empiezas a dejar que se genere como tal vez alguna raíz de amargura en tu corazón por esto mismo, porque empieza esta comparación y
en vez de buscar tal vez como alguna comunidad de mamá, para ti es más fácil decir de que no, ¿para qué? Es como que voy a salir de pleito, mejor me alejo, mejor me aíslo, esto, lo otro. Este ejemplo de ir y a lo mejor la situación que tú estás viviendo, las cargas que tú tienes, las necesidades que tú tienes o los retos del día a día que tú tienes, en vez de dejar que todo esto se acumule en tu corazón como esta carga, como este dolor o como esta comparación, porque ellos sí, yo no, porque ellos no, yo sí. Ir a la fuente donde vas a encontrar esa respuesta, donde vas a encontrar esperanza, donde vas a encontrar paz, donde vas a encontrar la paciencia para atravesar el proceso, donde vas a encontrar la sabiduría sobre cómo manejar la situación, qué es lo que debes hacer, qué es lo que dice la palabra. Eso es lo que a mí me enseña, como que dejar de poner toda mi atención y enfocar todo mi corazón y toda mi energía en las otras personas que pueden causar como que esta comparación o esta frustración dentro de mí, y mejor lo que necesite, sé que lo puedo encontrar en la fuente de vida que es Jesús. Amén. Grandioso, sí, así es, Andrea. Yo creo que esto es algo fundamental que pudiéramos aplicar en cualquier proceso y áreas de nuestras vidas. El ir siempre a la fuente que es Jesús. Ir a esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, como lo acabas de decir, o sea, que nos va a dar, va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar aliento para seguir adelante. Y muy importante este tema de la comparación, porque sí, efectivamente, hay muchas cosas en las redes sociales y pues que Dios nos permita siempre discernir qué es lo que realmente es para uno, como lo fue en este caso para Ana, como lo platicabas, que ella sabía que su lucha y lo que Dios tenía preparado para ella era algo totalmente diferente a lo de la otra persona, a lo de la otra mujer. Y así es en nuestra vida cotidiana también. Cada una guardamos y tenemos un propósito y Dios nos ha dado una deidad totalmente diferente a la que cualquier otra puede tener, a la que en cualquier otra familia se esté dando. Son propósitos que Dios ha puesto en nosotros y nuestros hijos tienen un propósito totalmente diferente y claro que su crianza y su cuidado va a ser diferente. Claro que sí pudiéramos decir, bueno, por eso estos tips o consejos en donde encajamos todos, decir, no nos comparemos, no nos comparemos. Y aquí yo voy a otro que pensaba yo que podíamos compartir, es el tema de la palabra. ¿Cómo podemos compartir la palabra de Dios a nuestros hijos? Desde muy pequeños, a través de un cuento en las noches, a través de una canción, a través de nosotras mismos estar profetizando sobre ellos. Todas esas cosas buenas que Dios nos dio esa visión de ver desde que los teníamos en el vientre. Dios, yo creo que fue sembrando en nosotras y en nuestros hijos cómo los íbamos a ver, en dónde iban a terminar y cómo de acuerdo a sus aptitudes y sus cosas positivas que tienen pueden lograrlo y cómo nosotros podemos ayudar a que se desarrollen de mejor manera. Porque hablábamos también de invertir en ellos y una forma de invertir en ellos es llevándolos a la iglesia, compartiendo palabra con ellos, buscando en qué es lo que les gusta a ellos, bailar, cantar, el fútbol, claro, y buscándole esas actividades recreativas para que lleguen al propósito que Dios tiene como familia y como hijos y como su maternidad en cada uno de ustedes, que es totalmente diferente. Volvemos a ese tema que es súper importante dejarlo en claro. Tu maternidad es totalmente diferente a la de otras y Dios te sostiene. Y pues dar palabra de lo que Dios tiene, de lo que Dios ha declarado y tiene en su libro, de lo que Él nos ha entregado a través de Él, donde hay esperanza, donde hay fe, donde hay amor, donde hay corrección y donde hay muchos consejos que pudiéramos tomar de cómo pudiéramos llevar una mejor crianza y un mejor desarrollo personal. Recuerdo aquí Proverbios donde viene muchísimas
Sí. consejos de cómo pudiéramos ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante y a confiar en que Dios siempre los está sosteniendo. Y, y hay mucha palabra muy hermosa. A veces se nos hace muy común, ¿no? En lo cotidiano, decir, ya, no, ya ni le insistas porque él está actuando de esta manera siempre, no, ya ni lo intentes porque nunca se duerme temprano, no, ya la verdad que ya, ya lo desahucié o ya tomé la decisión de que no lo voy a hacer porque nunca lo ha entendido. Yo creo que es muy importante comprender los procesos que cada uno llevamos y Así es. probablemente tu hijo esté llevando o tu maternidad esté llevando un proceso de años, de meses y volvemos al no compararnos de años y de meses o de días que tienen otras porque van encaminadas a situaciones diferentes. Dios nos ha creado como un cuerpo y cada una de las partes del cuerpo son totalmente diferentes, aunque vamos y venimos de un mismo yugo, del mismo, y vamos hacia un mismo camino, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha entregado, que es lo que Él tiene para nosotros. Pero somos diferentes partes del cuerpo y yo creo que así lo podemos ver también entre familias y entre hijos. ¿Verdad? Sí, pues ya nomás como que para cerrar, por último, me gustaría agregar como el hecho de disfrutar el presente con nuestros hijos, no afanarnos con todo lo que hay que hacer, porque ese tipo de cosas pues siempre van a estar ahí. En lo personal he tenido el proceso de aprender que mi casa o las cosas que hay que hacer no deben de tener dominio sobre mi mente, sobre mi paz. El hecho de decir, no, es que no puedo estar presente con mis hijos porque tengo mucho que hacer y tengo que lavar los platos y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, porque si no, no puedo estar en paz, ¿no? Como que estoy en paz hasta que todo esto esté listo. Entonces el Señor ha confrontado también mi corazón y decir, pues, ¿de dónde viene tu paz? ¿Cómo eso va a gobernar tu paz mental o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi paz viene del Señor, ahí me tengo que aferrar, no darle el poder a las otras cosas que son pasajeras y enfocarme en aquello que es importante, como el estar presente con ellos, saber que ellos saben que tienen una mamá presente, una mamá que los elige a ellos por encima de la casa, la ropa, lavar esto, lo otro, que cuando ellos crezcan puedan recordar el hecho de que mi mamá me eligió, ¿no? Mi mamá me eligió a mí, no eligió la casa, no eligió el quehacer, y al final de cuentas se van a acordar más de eso que de una casa limpia, ¿no? Entonces ese sería como mi consejo de disfrutar el presente, porque que no llegue aquel día donde añores los años que estás viviendo hoy, ¿no? La temporada que estás viviendo hoy, porque escucho, ¿no? Como las mamás dicen de que, ay, extraño tener los juguetes tirados, esto, otro, y a lo mejor a ti es lo que te frustra, ¿no? Vas caminando y pisas un juguete y es como que, pero aprender a ver la hermosura de Dios en la temporada que estás viviendo te hace abrazar, disfrutar, para que cuando llegues a la siguiente temporada no lo disfrutes también y no vivas con un remordimiento de me hubiera gustado hacer esto cuando... Así Entonces es. eso sería. Sí, pues esos serían nuestros consejos, nuestros tips. Yo creo que este último es esencial y abraza a todas las mamás porque todas muchas veces tenemos los trastes sucios, el querer trapear, el querer hacer algo, pero volvemos a una historia que viene en la Biblia y esta historia nos recuerda cómo desde esos tiempos y hasta ahora siguen pasando, pero Dios siempre nos recuerda cómo debemos de sostenernos en lo que Él tiene para nosotros. Y dice, es la historia de Marta y de María, en donde Jesús llega a su casa y Marta pues ya tiene todo limpio, ya tiene todo listo, la comida, se sientan a comer. Marta, María, Jesús comen y hasta ahí pareciera que todo es pues normal, una visita normal, ¿verdad? Hasta que Jesús toma la silla y se acerca en otro lugar y empieza a contarle historias a María, quien es quien se sienta a sus pies y lo deleita y con amor lo ve y con mucha paciencia lo empieza a escuchar y se siente feliz en ese momento.
En cambio, Marta pues toma la decisión de demostrar como su cariño o su amor hacia Jesús. Por supuesto que también lo amaba y también tenía ganas de demostrarlo, pero en ella hay un pequeño afán en donde ella empieza a lavar los trastes, empieza a hacer otras cosas de limpieza y le voltea a Jesús y le dice: Jesús, dile algo a mi hermana, que no ha hecho nada para servirte ni para ayudarte, ni para ayudarme. Y entonces Jesús le dice: pero Marta, María ha hecho lo que yo he esperado de ti todo este tiempo. Entonces, deleitémonos con nuestros hijos, deleitémonos con la promesa que Dios tiene para ellos, con ellos, y sostengámonos en eso, y que no haya otra perturbación como el trapeador, los trastes, la ropa, que sobrepase el que podamos dedicarle tiempo a nuestros hijos todos los días, que podamos decir: hoy lo voy a llevar al parque, hoy iremos por un helado a platicar, y que todo lo que hagamos en ellos tenga propósito, que vayamos al parque con un propósito de armonizar, de amor, de paz, de juego, porque como lo acabas de decir tú, Andrea, ser presente conlleva a veces mucho más que el solo estar ahí haciendo cosas cerca de él. Sí. ¿Cómo? Pero estoy aquí cerca de ti, ¿qué pasa? Sí, de que juégale mientras lavas los trastes, tú juega, pues, Sí. pero ellos notan esa desconexión, pues. Sí, así es. Entonces, pues estos son los tips que nosotras podemos entregarles con mucho amor, que sean de mucho provecho y que edifiquen muchas cosas en sus corazones. Les agradecemos mucho por su tiempo y coméntenos si quieren más pláticas como estas. Ya se nos viene otro mes y vamos a estar trabajando con otros temas, pero yo creo que siempre es bonito permanecer en las cosas que realmente sentimos que nos están fortaleciendo. Sí, pues muchas gracias por invitarme y espero que sea una conversación que de verdad edifique sus vidas. Amén, que así sea. Bye, Muchas gracias. gracias.